El día de ayer, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, tomó protesta a María Merced González González, suplente de la fundadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien falleció el pasado 22 de diciembre, así como a Roberto Juan Moya Clemente, suplente del ex coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, quien perdió la vida el pasado 24 de diciembre. De hecho, se prevé que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presente los avances sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Puebla, al que se han integrado especialistas de Canadá, Estados Unidos y Europa. Precisamente nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Eric Pinto, quien se encuentra esta mañana en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días. Adelante con tu reporte. Muy buenos días. En efecto, aquí estamos en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, en donde en estos momentos se está dando a conocer un poco de los avances que se han obtenido de las investigaciones sobre el accidente donde cayó el helicóptero y perdió la vida la gobernadora de Puebla. Comentarte primero que nada, antes de iniciar esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues externó su felicitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la elección del ministro Arturo Saldívar como ministro presidente, quien dijo está seguro de que actuará con apego a la legalidad y pleno respeto a las leyes. Pues ya en este momento, como bien lo decías, Alejandra, se está dando información sobre este accidente y hasta este momento lo que se ha informado es que las investigaciones se han integrado personas de Europa, de Italia, de Canadá y una delegación importante que vino también de Estados Unidos, y pues prácticamente es los avances que están presentando ahorita, que se contactó también a la empresa fabricante del helicóptero y que están participando también en estas investigaciones. La Fiscalía General de Puebla está resguardando el helicóptero, la unidad, en un hangar en donde se está realizando todos los trabajos. Comentarte rápidamente, por otro lado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dio esta mañana también réplica a una información dada a conocer por el periódico Reforma, en donde se indicaba que ha incrementado los índices de inseguridad en lo que va del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Ellos desmintieron esta información y presentaron una metodología de información diaria que obtienen ellos sobre la criminalidad del país. Indica que las estadísticas presentadas por el Reforma pues prácticamente no coinciden con las estadísticas oficiales que se están dando a conocer. Rápidamente dijo que se encontraron 5 fallas en esta metodología de información de Reforma. La primera de ellas es que se basa en un contexto claramente definido. La segunda no es replicable debido a que Reforma no transparenta sus fuentes y no tiene criterios de evaluación. La tercera, dijo, no se sabe si es exhaustiva porque no reconoce que la fuente puede variar por estados. La cuarta de las fallas es no considera que la estacionalidad delictiva es una de las mayores debilidades metodologías y que tendría que comparar periodos en tiempos idénticos. Y la última falla es que no publica periódicamente los resultados, sino que publica datos con regularidad poco estables, Alejandra. Eric Pinto, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo escuchamos, 3 temas relevantes en esta mañana: la bienvenida al nuevo integrante de la justicia aquí en nuestro país, el avance en la investigación en el caso del accidente en Puebla y bueno, pues también la rendición de cuentas en materia de justicia. Eric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, buen día.